Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy otra vez abriendo la ventana indiscreta para ustedes, Hammurabi Hernández y yo, Anne-Marie Meyer. Con mucho gusto aquí de vuelta después de 2 semanas. Muchas gracias, Hammurabi, para ti y para Carlos, porque fueron 2 programas que pude escuchar, nada más que no estar cerca para acudir ahí a cabina con ustedes o incluso grabarlas antes. Pero me gustó mucho cómo salieron y se siente un tipo de crítica de cine, yo diría divertida, pero no superficial. Sí tratamos, y también ustedes dos trataron en esos 15 días de profundizar un poco más, tomar la película y de adentro de la película sacar no nada más los temas, también los estilos, y finalmente de eso se trata, ¿no? De abrir un poco la ventana para de veras estar viendo al cine como todo un universo que frente a nuestros ojos se construye y que lo vivimos en ese momento que estamos viendo la película. ¿Tú te sentiste bien, Hammurabi, así en vivo en cabina? Hola, Nari, ¿cómo estás? Yo, pues te extrañamos nada más. Siempre nos preguntábamos qué ibas a comentar sobre las películas que eran que habíamos elegido para esos programas. Son de Interés, Pobres Criaturas, te perdiste se perdieron tu intervención sobre estas películas, pero más bien fue extrañarte. Qué bueno, esto también me da mucho gusto porque significa que algo podré y puedo aportar cuando estoy o estamos tú y yo en diálogo. Mira, me preguntaste cómo me fue en la FIL de minerías y brevemente, es una FIL muy grande, una feria, una maravilla de Feria del Libro, porque es en un viejo palacio, el Museo de Minerías, justo en el centro, en el mero centro, poquitito atrás de Bellas Artes, en una zona donde obviamente de la mañana hasta la noche hay mucha gente y sobre todo muchos jóvenes. Eso fue maravilloso verlo también. Como me tocó en domingo, además había familias enteras con los niños jalando por un lado, los papás por otro lado. Me acompañó en la presentación José Gutiérrez Rasura, que aquí conocemos. Él fue nuestro alumno en el CIEC y luego en el Canal 44 y luego también en el ITESO. Tú también lo conoces, y platicar con él y una sala llena, mucho interés, muchos rostros que apoyaban con las miradas y todo lo que estábamos diciendo. Pudimos pasar también unos cortos y yo diría que nos fue muy bien, estuvo muy bonito. Pero sí,
extrañé también venir de vuelta y estar aquí con ustedes y sobre todo contigo también. Fue un domingo importante donde se entregaron los premios Oscar y para ti un poquitito nada más la pregunta, no tanto de lo que ganó, sino cómo la viste y cómo qué tipo de música también nos estás proponiendo hoy, Hammurabi. No, bueno, nada más recordar en este bloque, pues como mencionar las ganadoras, ¿no? Mencionar las ganadoras de las categorías de música y de canción. Eh, yo un poco más que las ganadoras, para mí se me hacen más importantes las que están nominadas, Sí, no por que las ganadoras no importen, no porque el concurso al que no. se someten no importe, sino Sí. porque más que la ceremonia es el hecho de que se le pueda dar como un interés particular al cine y a cierto tipo de películas como más de demandantes, más de élite quizás, ¿no? Al menos por esta justificación, ¿no? Que son los premios Oscar. Yo creo que más bien es intrigante cómo películas como Anatomía de una caída, como Zona de Interés, como El niño y la garza de Hayao Miyazaki, como Robot Dreams de Pablo Berger, o sea, de pronto películas que en otra circunstancia quizás hubieran tenido espacios de proyección y de crítica distintos o alternos, de pronto están como en lo mainstream, ¿no? De Hollywood y se vuelven como muy relevantes para lo que Hollywood espera también de sí mismo, ¿no? Y sobre todo en el contexto de que el gran cine industrial, pues ya, no quiero decir decayó, pero sí está demasiado centralizado en cierto tipo de cine de superhéroes y cosas por el estilo. Y entonces de pronto ver, pues esta diversidad, ¿no? Tanto internacional como de estilos, como de temáticas, como de preocupaciones, concentradas, digamos, como en este espacio de consagración artística como lo son los Óscares, pues siempre va a ser importante pues, retomar eso. Dicho eso, me da gusto que ya hayan terminado, que ya hayan pasado. A mí me gusto ya es bueno, a veces pasar a lo que sigue, ver qué más hay. Hay muchas otras películas que ni estuvieron nominadas ni nada por el estilo, que siguen siendo importantes. Las que vamos a comentar el día de hoy, por ejemplo, una de ellas va a ser de ese estilo, ¿no? Y pues no centrarnos solamente en los Oscars, sino también seguir viendo qué más, seguir viendo películas, seguir viendo cine, porque siempre hay nuevas y diversas historias que escuchar. Y abrimos nuestro programa de hoy con la canción Can You Hear the Music? ¿Puede usted escuchar la música? De Ludwig Göransson para la película Oppenheimer. No solo por la película, sino por la música misma y el sonido. Mira, a mí sí me parece que en ese año hay películas muy, digamos, muy fuera de las convenciones de Hollywood en cuanto a la imagen y el sonido y su relación. Una película como La zona de intereses de un británico, por ejemplo, es una reflexión, a mí me parece, aparte de contar una historia, pero es sobre todo una reflexión de la dificultad de mostrar el holocausto como horror y en sí demostrar el horror en el cine. Cuando era más jovencita, que me asustaban las películas de horror, ya casi no lo hacen, traté de estar en una película de terror o de horror cerrando los ojos y me di cuenta que me asustaba mucho más el sonido que lo que veía en la pantalla, que me ayudaba a abrir los ojos para ver la pantalla, porque la imagen muestra cosas terribles, pero no es tan fuerte emocionalmente como el horror. Y la película La zona de interés es justo eso, ¿no? Que quiere demostrar Glazer, su director, de que lo que se escucha es mucho más fuerte, puede ser mucho más horroroso, puede ser el holocausto, mientras que podías detrás del muro de un campo de concentración como Auschwitz vivir una vida
una vida de ensueño, un jardín bonito, tus niñitos felices, tú también recibes un poco de repente un abrigo de mink de una judía y no te queda porque los judíos, etcétera, etcétera. Pero te puede no importar lo que pasa detrás del muro, pero lo que escuchas y lo que hueles y la nube negra que sale de las chimeneas es lo que finalmente te tiene que decir o haber dicho lo que estaba pasando. Para mí esa película es importantísima, Hammurabi, sobre todo porque muchos ex-nazis y mucha gente incluso mayor de Alemania y de los alrededores, Auschwitz fue en Polonia, simplemente hasta hoy en día dice es que no sabíamos lo que estaba pasando. No sabíamos lo que estaba pasando. Se oía, se olía, se veían cosas, pero se tabuizaba qué estaba pasando detrás de los muros y me parece que eso fue lo más importante es que aportó esa película de Glazer y me encanta que haya estado justo en los Óscares. ¿Tú cómo la ves? ¿También estás de acuerdo? Me imagino. Eso hablaron tú y Carlos hace una semana. Y si quieres, en otra ocasión volvemos a hablar de él porque me parece que es toda una lección de cine, ¿no? También. Así Nos es. despedimos de ese bloque entonces con algo un poco más dulce. ¿Qué te parece? Con What Was I Made For? ¿Para qué estoy hecha? Y es de la película Barbie y de la muñeca Barbie que no sabe por qué la crearon. Taking a drive, hours an ideal, looked so alive. Turns out I'm not real, just something you paid for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I When did it end? All the enjoyment. I'm sad again. Don't tell my boyfriend it's not what he's made for. What was I made for? 'Cause I don't know how to feel, but I wanna try. I don't know how to feel, but someday I might. Someday I Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
con la música para la película Das Lehrerzimmer, el salón de profesores en alemán. La música es de Marvin Miller. Cambiamos un poco de continente, nos metemos a la sociedad alemana, nos metemos adentro de una escuela, nos metemos adentro del cuerpo de maestros que conviven en un salón de maestros, y así se llama la película de Ilker Katak. Él es hijo de migrantes turcos en Berlín, pero la película está filmada, está realizada en Hamburgo. Hammurabi, tú que no conoces el sistema escolar alemán, y ustedes a lo mejor que también se preguntan cómo es, rápidamente nada más como contexto, el sistema escolar alemán y un poco también en Austria y en Suiza, filtra digamos, a los alumnos después de 4 años de educación básica en la escuela, que siempre es la escuela popular. Muy poca gente los pone en escuelas y casi no hay privadas, son más bien los extranjeros que los mandan a las privadas. Entonces, después de 4 años en esa región, por ejemplo, de Hamburgo, y también en muchos otros estados de Alemania, donde el sistema educativo es estatal, el primer filtro para los niños es después de 4 años, es decir, en el cuarto de la primaria se decide según sus capacidades, según sus competencias, según a veces también lo que quieren los papás de los niños, que son muy jóvenes, que tienen 11 años, a esa edad, 12, como los vemos en la película, que si se vaya al pequeño grupo que directamente después de 4 años pasan a una como preparatoria para prepararlos para educación superior, se quedan en un amplio tronco en medio que más bien irá hacia carreras técnicas o oficios, o en el tercer grupo que sigue la educación básica, que tiene que ser de tantos y tantos años, pero no tiene así como un motivo, un final reducido. Nos hemos preguntado todo el tiempo, y también en el Goethe, más coloquios y congresos, que si eso no es una edad muy temprana. Yo, por ejemplo, me estoy preguntando si yo en 4º año de primaria ya sabía que iba a estudiar algo. Yo quizás diría que sí, era mi deseo, pero de veras yo di también digamos, pues las notas que se necesitaban, ¿no? La decisión se toma entre la calificación de los alumnos y obviamente también el deseo de los padres. Eso me parece que es bien importante saberlo como previamente, para poder ver lo que pasa en esa película Das Lehrerzimmer, el salón de maestro, ¿verdad, Hammurabi? Sí, me sorprende lo que me estás diciendo. O sea, a mí me parece muy pronto que un niño de quinto de primaria ya le decidan qué es lo que va a estudiar, o va a ser, más bien cuál va a ser el camino que va a tomar en los próximos años para finalmente llegar a un perfil profesional o un perfil académico, digamos. Pues sí, me parece muy determinante, digamos, en la vida de una persona que un sistema te ponga en esa situación. Ahora, ¿por qué comentamos esto? Pues porque en la película está el salón de profesores, pues lo que vemos es en un espacio que es una escuela primaria en Alemania, en Hamburgo en particular. Vemos a una profesora que es muy Moderna, moderna, iba a decir, actualizada. de moral intacta, digamos, Sí. de moral, guía con mucha moralidad su oficio y su interés, digamos, de ser justa con sus estudiantes y de ser buena con sus estudiantes. Y vemos que el conflicto de que, pues, al parecer hay una persona que se está robando, o hay alguien, algunos que se están robando cosas, que hay cosas que están desapareciendo en ese espacio escolar. Lo que vemos al principio de la película es como una especie como de juicio, en donde, digamos,
pues les están pidiendo, pidiendo es un decir, ¿no? A dos estudiantes que señalen quiénes ellos podrían sospechar que es la persona que está robando cosas. Y luego esta profesora, que es la protagonista de la película, idea una forma quizás cuestionable para, digamos, señalar a una mujer que es trabajadora de ese lugar como la posible responsable de estos robos y luego las consecuencias que tiene en un hijo, en su hijo, en el hijo de la señora que está siendo acusada a nivel, digamos, del señalamiento cultural, social y del estigma que implicaba o que implica ese tipo de acusación, ¿no? Y lo que vemos es una especie así como de deslave muy fuerte, ¿no? O sea, como una situación, como un espacio escolar, como una primaria, de pronto se vuelve un espacio muy efervescente de conflictos sociales y de conflictos morales, ¿no? Todo el tiempo te está poniendo en una situación muy estresante la película. Fíjate que lo interesante es justamente cómo toda la película muestra un pequeño conflicto que no debería de pasar a mayores, ver quién roba algunos centavos ahí de la casa del café o cosas así, pero cada vez escala más y como que se lleva a todo el mundo a una polarización en pro o en contra. Y a mí me parece muy importante para reconocer qué quiso mostrarnos el turco, el hijo de turcos en Alemania, porque la primera sospecha cae obviamente en un niño turco. Entonces ya tenemos, ahí hay racismo, prejuicio metido en la escuela y en el grupo mismo de esa maestra. Híjole, cómo me hubiera gustado una maestra así de matemáticas, Samurai. Mueve al grupo, tiene sus rituales, el grupo la sigue, ella los pone a pensar más que a resolver problemas, eso me gusta mucho. Ella es una maestra de veras modelo, joven, entusiasta, vivida, y el grupo la sigue, de veras, es un grupo muy, muy interesante, pero en ese grupo empieza ahí la sospecha que fue un niño de una familia turca el responsable. Ahí empezó toda la cosa. Ella que quiere ayudarlo y además ella no está nada, nada, nada de acuerdo con los métodos. Los métodos, los maestros van en grupo a ese grupo, dicen fuera todas las muchachas, queden los muchachos, a ver, cada uno que saque su monedero y van revisando todos los monederos a ver quién trae mucho dinero. No, perdón, son maneras de detective increíblemente fuertes y además muy, muy peligrosos, y la maestra no está de acuerdo. Ella encuentra su otra manera, pone una trampa, y entonces ahora sí, la que parece sospechosa es alguien no de intendencia, sino de la oficina o de la recepción, una colaboradora, y ahora estamos en la sospecha y la jerarquía, la sospecha hacia alguien de otra clase social, porque los maestros forman como una especie de gremio que se siente superior a todos. Es muy fuerte eso en el centro de Europa, el ser maestro, el pertenecer a los maestros. Tú eres moralmente intachable, tú te sientes superior, tú lo sabes todo, y eso no, se nota muy fuerte en la película, y también eso es algo que obviamente esa película critica muchísimo. Me imagino que a ti que conoces aquí los grupos tan grandes también en las escuelas mexicanas, y también un poco el tipo de maestros o el tipo de conjunto como gremio de maestros que tenemos en México es muy diferente, ¿no? No se siente tanto esa jerarquía que se siente en la película, y esos métodos como un poquitito, perdóname decir la palabra, medio fascistoides para, digamos, investigar a alguien que comete un delito y decidir tiene que ser el culpable, y después de la parte del culpable hay una reacción que es una especie de rebeldía muy, muy fuerte, ¿no? Sí, sí, fíjate que cuando vi la película pensé mucho en Anatomía de una caída
y Sí, pensé mucho en qué difícil es someter a un niño a un proceso judicial en donde tiene que ser testigo de un delito o de un acto inmoral. ¿Cómo te diriges a ese niño? ¿Cómo esperas que reaccione o cómo esperas que esa persona lidie con las implicaciones morales que tiene el acusar a alguien, ¿no? O el ser testigo de que otra persona, de evidenciar que otra persona genera un acto inmoral o incorrecto, ¿no? Eh, Pensé mucho, sobre todo al principio, esa parte, ¿no? Sobre los maestros que mencionas, bueno, creo que la situación en la educación en México es muy distinta a Alemania, pero sí creo que hay como este imperativo, ¿no? De muchos maestros de establecer formas o espacios justos para los niños, porque digamos, no nada más se resuelven temas, sino además el maestro tiene la obligación como de educar en esas implicaciones éticas digamos, de convivencia social, ¿no? Eh, y lo curioso o lo que me parece interesante en la película es que en esta iniciativa de la maestra de querer hacer evidente, digamos, de generar una lección de vida a partir de de conseguir pruebas para evidenciar a quién está robando las cosas, termina generando problemas, termina abriendo una caja de Pandora en donde todo lo que parecía, todo ese orden que había en esa escuela, se termina cayendo, ¿no? Se termina desvaneciendo, porque en realidad no lo había, ¿no? O había un orden digamos, por un régimen de autoridad, ¿no? Que sí, se va sí, perdiendo conforme, exacto. Sí, conforme la maestra va actuando de manera, digamos, ingenua, no insensata, sino ingenua ante lo que está queriendo promover, ¿no? Y, y eso, bueno, me parece interesante. Esa parte me parece interesante de la película. sí, interesante, pero sobre todo creo que nos hace ver la escuela como microcosmos de una sociedad donde la búsqueda de la verdad siempre incluye también las dudas acerca de qué es lo justo y qué es la justicia o lo legal y qué es lo justo. Es decir, en cierta clase social, una cosa causa la otra, entonces el choque entre la justicia y la realidad, que es mucho más compleja, y por eso creo que el personaje principal es una maestra de matemáticas. En matemáticas tú tienes reglas, tienes lógica, ella pone a los alumnos a pensar en ese sentido, y cuando ya estás en el ambiente o en el mundo de las emociones, de las sospechas, de los fake news, de todo eso, se te rompe totalmente la seguridad y la lógica de lo que estás pensando y hasta haciendo. Y creo que por eso nunca sabremos quién realmente es culpable, porque finalmente en ese proceso todos se convierten en culpables al mismo tiempo que están en la búsqueda de una verdad. También es importante ver un poquitito que el sistema escolar alemán creó como herramientas, por ejemplo, los dos niños que vemos al principio del mismo grupo son los representantes del grupo. Entonces ellos son como los mediadores entre los maestros y la dirección y los niños. Y también después la revista misma que ellos crean desde adentro, desde los alumnos, es un órgano, un medio también de mostrar la voz y mostrar también cómo piensan los niños o piensan los jóvenes en esa escuela. Pero los dos pueden ser utilizados. Si los maestros parten de la presunción de superioridad, entonces pues ellos deciden de qué manera se va a utilizar, ¿no? También. Esas cuestiones en el cine los hemos visto, según yo, muy pocas veces a Murabi, pienso yo. Sí, que además es muy gracioso ver a los dos niños en la reunión de consejo, digamos, de los Sí, profesores, viendo si van a expulsar o no a un estudiante, ¿no? Como si fueran también voz, digamos, del pueblo, ¿no? Voz del sí, pueblo para, digamos, acatar una decisión que va a ser perjudicial. Y lo que vemos en esta tensión sobre si expulsar o no a uno de los responsables, pues creo que sí se asoma mucho como la situación de la migración, la situación de la sí, deportación,
Yo creo que ese final me parece una metáfora muy fuerte sobre cómo el sistema muy queridamente deporta a quien puede considerar no deseable, ¿no? Entonces eso me parece que como reflejo de problemas o conflictos sociales mucho más complejos, ahí la película eh, pues plantea que pues lo moral quizás no sea suficiente, o sea, hay mucho más en consideración en términos culturales que simplemente bajo ideas lógicas de lo que es correcto, ¿no? Nos despedimos, si te parece bien, Hammurabi, con algo que es importante. También, pues, una música compuesta por Marvin Miller. Aquí el tema es Oscar. Se hizo para la película El Salón de Profesores. Y si les gusta digamos, la discusión, los argumentos, y también acerca de lo justo, la justicia, lo legal, de toda la complejidad que tiene todo ese mundo de la justicia. Y si le interesa la cultura alemana, no se pierda Das Lehrerzimmer, el salón de profesores, por favor. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Estamos de vuelta y cambiamos de tono, de reflexiones acerca de la moral, la ética, la justicia y lo justo. Nos vamos al mundo emocional, sentimiento, sobre todo la memoria, la niñez, con una película sumamente interesante. Es inglesa
Y empezamos con Always on My Mind, una rola bastante conocida, aquí de Pet Shop Boys, y está dentro de la película Todos Somos Extraños. Y vaya, todos somos extraños, la rola no fue, sino que tú siempre estás en mi mente, habla de una de las partes, la parte narrativa quizás de la película, que de ahí nos vamos a otros mundos, a mundos mucho más fantásticos, quizás más ingleses también, y de una pareja homosexual enamorada. All of Us Strangers de Andrew Haigh, él es de 1973, inglés, y ha hecho varias películas. Yo recuerdo mucho 45 años con Charlotte Rampling, de una pareja ya entrada en edad. Y tú, Amorabi, recuerdas mucho Weekend, ¿verdad? También del mismo director. Sí, Weekend, también la serie que hizo para HBO Looking, una serie también de televisión que se llama The North Water, sobre unos Sí, exploradores en el Ártico. sí. Un director a mi gusto muy bueno, muy interesante, muy fuera de lo común y del ordinario de las ciertas narrativas gays, pues. Em, y esta película que se basa en un libro japonés, una novela japonesa de 1980 y tantos, se llama 87, sí. Extraños, em, em, De que, Taichi Yamada. ajá, que entiendo que la historia pues tiene otro orden, ¿no? O sea, Sí. la novela tiene un sentido más fantástico, más de horror, ¿no? Sobre un hombre que de pronto empieza a, no quiero decir imaginar o a tener visiones, pero empieza a tener una relación, un encuentro con sus padres. Sus padres fallecieron de niño, entonces realmente no pudo tener como una vida completa con ellos. Entonces, a partir de este encuentro, se va percatando que esta soledad que ha sentido a lo largo de su vida, en gran medida se debe a esa falta de comunicación y de esa sensación de ausencia, a lo que, digamos, a una vida con una conversación y una relación con esos padres que pues, tiene un recuerdo muy leve o tenue de ellos, ¿no? Y lo que vemos en la película es, por un lado, pues como el encuentro, digamos, amoroso, romántico que tiene con un vecino suyo que interpreta a Paul Mescal, haciendo otra vez este arquetipo de hombre triste, deprimido, ¿no? Y al mismo tiempo con estos encuentros fantasmagóricos que tiene con sus padres cuando sus padres tenían la edad en la que fallecieron, ¿no? Y lo que sucede es que él, pues, intenta contarles su vida, intenta contarles cómo llegó a ser el adulto que es ahora a pesar de la ausencia de ellos, ¿no? Y como si quisiera retomar o recobrar todo ese tiempo perdido, ¿no? Y lo que vamos viendo es que en este constante interés de regresar a esas figuras fantasmagóricas, te vas dando cuenta que él más bien está como cayendo en una especie de vacío emocional muy fuerte, ¿no? Como no quiero decir depresión, pero sí como se va dando cuenta de un montón de cosas, ¿no? De un montón de insuficiencias que tiene en su vida y eso te termina impactando muchísimo. Es bien importante que el protagonista se llame Adam, el primer hombre que vivió tiempo solo hasta que le pusieron una compañera a su lado, la tal Eva. Aquí no hay Eva, sino que aquí hay otro ser humano, un tal Harry, que es un nombre mucho más común, más cotidiano. Pero hay que ver también que Adam vive en un edificio absolutamente abandonado, vacío. Al principio lo vemos como en una especie de, ¿qué te diré?, de depresión, no sabe qué hacer, ve en la televisión siempre las mismas películas de los años 80, cuando era niño probablemente. Sabemos más adelante que es guionista, que quiere hacer un guión sobre su propia vida, pero no encuentra de dónde agarrarse. Y entonces se encuentra con ese Harry que vive abajo de él en el piso 6 de ese edificio altísimo, parece que va hasta el cielo, es como una cárcel, y nada más están ellos dos, porque al sonar el alarma, él corre para afuera y nadie más
se va del edificio. La alarma no despierta absolutamente a nadie. Adam entonces y Harry empiezan una amistad, entendimiento, hasta una relación. Y me parece que esa abrirse de emociones y poder asumir la cercanía de alguien y abrirse hacia él, empezar a hablar del pasado, de cómo te sientes, de lo que es, vence no solo su vacío, sino abre esa necesidad de un vacío que creó la prematura muerte de sus dos padres, de su pareja de padres. Y entonces él viaja en tren suburbano de Londres a un suburbio de Londres y ahí para la casa de su niñez y empiezan esas idas y vueltas de la relación de él con Harry, con su pasado. Yo diría a nivel psicológico es una regresión. Él tiene una fuerte regresión, una necesidad de ser niño otra vez, acostarse en la noche en la cama de sus padres, por ejemplo, que es un momento muy bonito en la película, pero también de hablar con cada uno de sus padres sobre las cosas que nunca se dijeron. Es como una despertar de memoria, un despertar también de vacíos en su niñez y juventud, y finalmente su vida con sus padres, su vida de niño con padres llegó hasta los 11, 12 años, cuando ya los perdió. Siento que ese ir y venir que podemos tomar que son parte de una película de género semifantástico, drama, entre película de amor, drama, y también tiene momentos de horror, son lo más importante, ¿no? De la película. Es también el estilo que me parece muy, muy afortunado de parte del director Andrew Hay. Y yo retomo mucho como la exploración de la sexualidad del personaje en la conversación con sus padres. A mí me quedó mucho el impacto de una conversación que hubo en una película anterior de él, la de Weekend, en donde los dos hombres que protagonizan la película, uno de ellos le pregunta que cómo había sido su proceso de salida de closet, ¿no? Su coming out con sus padres, y el otro le responde que pues es algo que él nunca vivió porque él era huérfano, ¿no? Entonces, de pronto a mí me hizo preguntarme un montón de cosas, ¿no? De cómo estos procesos de salida de closet son a veces muy importantes para hombres gays. La reacción, la respuesta de los padres ante esas inquietudes, ¿no? A esas preguntas, esas recriminaciones, y de pronto como alguien puede decir que no tuvo nada de eso, ¿no? Como si fuera algo bueno, como si fuera algo malo también. Y aquí en esta película de Todos somos extraños, pues también hay ese proceso en la película, ¿no? O sea, como la madre, en la conversación con la madre, le está dando a entender que dice, bueno, socialmente todo es mejor, ¿no? Ya no hay estas preocupaciones por las enfermedades, por el estigma social, por la soledad. Y mientras más le intenta convencer de que todo es mejor, más se va dando cuenta que también no, en realidad no todo es mejor, ¿no? Pero todo es más velado, ¿no? Esa soledad que puede haber en muchos hombres se siente, se percibe de otra manera, ¿no? Entonces, de pronto, esos cuestionamientos sobre el tiempo, sobre la vivencia y sobre la vida, Andrew Haig me parece que es un director que no nada más es el guión, sino me gusta mucho todo el tratamiento por ejemplo, como de las imágenes, como de los reflejos que se ven en las ventanas, los personajes, el protagonista que ve su reflejo y en ese reflejo pareciera que se adentra a otro mundo, a otro plano de la existencia, ¿no? Es decir, creo que me parece un director mucho más complejo en términos también estéticos, ¿no? Me gusta muchísimo cómo trata sus personajes secundarios. Por ejemplo, normalmente un fantasma es lo que es y no es otra cosa, ¿no? En las películas de vampiros así los vemos. Aquí los fantasmas, el padre y la madre también aprenden y pasan por un proceso de abrirse y aprender cosas nuevas y sobre tiempos nuevos.
Y de repente me parecen también maravillosos los dos actores. La madre de repente tiene una duda en su cara, como que entiendo realmente quién soy yo como madre de ese joven que no conocí, no vi crecer, y qué hubiera sido si lo hubiera visto crecer y hubiéramos podido platicar, él y yo. Y también el padre que de repente dice, no, no, como Adam le dice, tú cuando me escuchaste llorar en mi cuarto, nunca me preguntaste por qué lloré. Y el padre de repente en un momento le dice, fíjate que si hoy pudiera otra vez vivir contigo, yo te preguntaría por qué estás llorando. ¿A poco no está bonito, Moravia? A mí me parece una película en ese sentido muy, muy humana, muy triste en el sentido de que las pérdidas son irreparables, es decir, no podemos revivir cosas que no hemos podido vivir porque el ser humano o el ser que queremos ha muerto en cierto momento de nuestra vida. Y ahí me parece que es muy, muy profunda la película. Sí, como construir recuerdos de cosas que nunca pasaron, ¿no? Sí, Y sientes mucho el pesar del personaje, de la necesidad de haber creado esos recuerdos, como de haber proyectar, aunque sea de manera fantástica, un montón de ideas, de conversaciones, de reclamos, pues esas figuras que en realidad solamente existen en su imaginación, y digamos de conciliar un montón de cosas que están ahí en duda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la mamá preguntándole a él que si la muerte de ellos fue rápida o fue lenta, ¿no? Y sí, la respuesta que él da, pues es una respuesta que en realidad más bien es una conciliación de él, del conflicto que él tiene con la realidad, con lo que pasó en realidad, eh, y luego cómo eso se traslada a la relación con Harry, ¿no? Y cómo encuentra en este hombre, pues, alguien con quien compartir ese dolor. Y eso me parece que sí. es interesante en una relación de pareja, ¿no? Me parece que es mucho más honesta cuando te puedes abrir de esa manera, ¿no? Si la película ya hubiera sido mía y yo la hubiera terminado con una canción de Edith Piaf que me gusta mucho, que se llama Mon Dieu, mi Dios, y es una mujer que negocia con Dios que su amado no vaya a morir o no esté muerto, sino que viva un poco más para tener tiempo de hacer recuerdos, de construir recuerdos. Pero Andrew Hay es inglés y entonces su final es con la canción The Power of Love, y esa la escuchamos ahora para terminar nuestro programa. Siento que hoy fue muy diverso, Hammurabi, con películas muy distintas, pero finalmente eso es nuestra cotidianidad, de ver películas que son de muchos temas y cada uno nos mete en otro mundo. Muchas gracias por haberme acompañado y muchas gracias a ustedes también por haber estado con nosotros hoy en día, y hasta la próxima. Love is the light, scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you, purge the soul. Make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on burn desire, love with tongues of fire, purge the soul, make love your protect you from the hooded claw, keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself, let yourself be beautiful, sparkling
Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.